¿Alguien salió de la ciudad? Ahorita estamos platicando. Levante la mano. ¿Quién salió de la ciudad? ¿Nadie? ¿Sí? ¿De trabajo o de placer? De las dos. Ok, fue el único que le tocó salir. Ah, no, también acá producción estuvo fuera de la ciudad. Un poquito lejos anduvo. Entonces, bueno, ¿qué clase es esta? ¿Otra vez, Fátima? Estructura financiera de capital, ok. Salón, porque ahorita dijimos que nos perdimos. No sé. Alonso. César. ¿No se llama Alonso? ¿Alfonso? ¿No tiene otro nombre? Alberto, ese César. Salón 44, como dice aquí. Muy bien, ya casi estamos todos. Creo solo falta Vicente y Alonso. También por eso. Ok, bueno. Ah, y Su, la niña de los pasteles, sí, cierto. Muy buenos, los pasteles. Ahí para la C. Ahí para la clase final. Le pedimos un pastel regalado, obviamente, ¿verdad? Antes del examen final. Ok, muy bien. Bueno, pues espero que les haya servido de recreación o al menos de descanso o de guardarse, si es que son muy católicos, estas vacaciones no pedidas pero bien recibidas de Semana Santa. Muy bien. Entonces, estructura financiera de capital, clase de séptimo semestre, que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Vamos a empezar a platicar ahí acerca de los conceptos así. No me tienen que decir del librito, pero ¿qué temas recuerden ustedes así en general que hemos visto en la clase? ¿Qué empezamos platicando? Venimos en ceros para empezar otra vez con la presentación de contabilidad y estados financieros. ¿Ok? A ver, ¿un tema, Itzel? Un tema. ¿Qué se acuerda? El WAC. El WAC fue uno de los temas. Pues empezamos con los estados, ¿no? Capítulo. Estados financieros. Que son 4. ¿Cuáles son esos 4 estados financieros? Aprovechando que tiene ahí anotado, ¿o no? Estado de resultado, balance general. Estado de resultados, balance general. Flujo efectivo, sí. Y el más complicado, el estado. Estado de variación y cambios en el capital, o estado de cambios en el capital, con que lo conozcan es más que suficiente. El sábado me tocó dar una asesoría a los chicos del maratón. Creo que aquí nadie está en el maratón de finanzas, ¿verdad? No me topé clases de este grupo. Siempre son exalumnos, pero de un semestre que ya pasó. Ha coincidido y me platicaron que uno de los reactivos lo tuvieron mal. Tuvo un alumno que les dijo, no, los estados financieros son estos 4. Yo me acuerdo que me dijo el profe Oscar Alejandro, y tuvieron ese reactivo mal en el simulador. Aunque dijeron estado de cambio. Ajá, o sea, me lo platicaron, ¿verdad? Yo no estaba ahí viendo los resultados y me dijeron que lo tuvieron mal. Entonces, platicando ahí con el profesor Varela, que es el que lo coordina, sí, me dijo que a lo mejor lo que pasó fue que la literatura era de literatura estadounidense. Literatura estadounidense, como saben ustedes, no usan las NIF, las normas de información financiera, ni las NIF, que fue parte de lo que vimos en la primera clase. Ellos usan US GAAP, que son como sus propias normas contables. En que los gringos siguen usando pies, yardas, onzas y todo ese tipo de cosas raras, también la contabilidad, como lo vimos aquí en la sesión. Entonces tengo pendiente revisar por qué se sacaron esa mal. No me pasó el reactivo, lo voy a adivinar, voy a ponerme a revisar la norma. Pero bueno, esos 4 estados financieros. Ahí pegado al tema de estados financieros, ¿qué fue lo que siguió antes de entrar en WAC, riesgo y todos esos temas? Financiamiento bursátil, que fue el tema de financiamiento, apalancamiento. Financiamiento nos menciona aquí que le anda cambiando el nombre, anda diciendo Ever, ¿verdad? Ahorita. Nos dice el compañero Ever, alias Obed, que el EBITDA. A ver, Karim, ¿se acuerda usted qué era el EBITDA? No, así de plano. Está bien, no pasa nada, adelante. Casa llena. Ahora sí, ya estamos 2:42 aquí en el salón. Muy bien. Pero le pregunté acá a este lado, espérese. A ver, usted Vicente que acaba de llegar, salve a su amiga Karime, ¿qué es el EBITDA? ¿Se acuerdan? Yo sé que es bien feo así venir llegando y lo que me pregunten a uno cosas, más cuando llega a las 3 de la mañana. Deuda neta entre EBITDA es una razón financiera. Esa era la razón financiera más importante que existe, que es la de apalancamiento. Financiamiento, apalancamiento. Entonces, este concepto como tal, ¿se acuerda alguien de la fórmula? Por ahí lo deben de tener anotado. Pregunta de examen. Ahora sí, utilidad de operación más depreciación y amortización. ¿Ok?
utilidad de operación más depreciación y amortización. ¿Ok? Este en específico pues es uno de los conceptos financieros más importantes que existen. Es el indicador financiero por excelencia. ¿Ok? Y este indicador financiero que nos dice es lo más parecido o de una manera rápida para nosotros sacar la capacidad de generación de flujo de un negocio. ¿Ok? Porque es la utilidad de operación más las partidas que representan un egreso, pero no una salida de efectivo. Entonces es una manera rápida de calcular la capacidad de generación de flujo de un negocio o de una empresa. ¿Okay? Es una de las 5 cosas que les digo que no se nos deben de olvidar de la clase. Sí, dentro de todo lo que vamos a ver, pues yo me llevaría estructura financiera de capital, me llevaría EBITDA, me llevaría el concepto del WACC y un par que todavía nos faltan por ver. Y aprovechando, compañera Su vendió más o menos pasteles en esta época de descanso. No estuvo, se fue, dejó tirado el changarro. ¿Así? Okay. ¿Baja la venta en estos días? Sí. ¿Cuál es la época más fuerte en su negocio? Nomás de chismoso, ¿eh? Y Navidad también. La gente compra muchos pasteles en Navidad. Órale, interesante. Entonces, aprovechando, ¿se acuerda usted del WACC? O si lo alcanzó a ojear entre sus notas. El WACC. Costo de capital, promedio ponderado, que es también como se los enseñan a ustedes aquí en la facultad. Lo pueden conocer ustedes también como costo de capital, promedio ponderado. Si no mal recuerdo es así. El costo promedio ponderado de capital, no recuerdo exactamente la definición en español, pero afuera, ¿cómo se conoce? Como WACC. ¿Okay? Platicamos en 3 sesiones que en este eterno cuadrito que dibujamos y seguimos dibujando en la clase, activo, pasivo y capital. Okay, recordamos nosotros que obviamente cada peso de activo tiene que estar financiado o con dinero de mi abuelita o con dinero mío, dinero ajeno o dinero propio, ¿verdad? Entonces estos pueden tener un porcentaje. ¿Qué combinaciones pueden existir de financiamiento en una empresa en porcentajes? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Cómo pudiera ser? 60-40, o sea, 60% deuda, 40% capital. ¿Otro ejemplo, compañero? ¿El que se le ocurra? No, díganlo usted. 20-80, 20 de cuál? 20 de capital y 80% de pasivo o deuda. ¿Cuál se le hace a usted que es una buena estructura financiera de capital? O sea, una buena mezcla de estos dos. ¿Cuál será? ¿Recuerda? ¿En porcentaje? Ajá. Como, bueno, 40-60 se le da bien. 40-60 se le da bien. ¿A usted, Karime, se acuerda más o menos de lo que platicamos de este tema? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Tener mitad de dinero ajeno, mitad de dinero propio para financiar su empresa? ¿O más dinero ajeno? ¿O menos dinero ajeno? Menos dinero ajeno. Usted estaría más cómoda con dinero propio. ¿Okay? ¿Obed? ¿Cuál se le hace una buena estructura financiera de capital? 70-30. ¿Con dinero ajeno? Capital. Más capital. ¿De qué podría depender? El giro. Del giro. Y yo cuando tengo mi empresa, ¿qué podría decir? ¿Le meteré más dinero propio o voy y pido al banco? No, pues es que sí. El dinero, ok. El dinero tiene un costo. Cuesta. Ok. Vámonos con lo sencillo. César, ¿cuál es el costo del dinero ajeno? O sea, el que nos presta un tercero. Los intereses del banco, ¿no? Que nos cobran. Entonces, en este caso, son los intereses, representados, si se acuerdan, por KD. ¿Ok? Que el costo de la deuda y el costo del capital. Y este costo del capital, Fátima, que es KE, en la fórmula del WACC, ¿de dónde proviene? Que es el costo de los fondos propios. ¿Ok? Lo usamos, si me permite interrumpirla, por favor, usamos un método. ¿Se acuerda cómo se llama ese método? Usamos el CAPM. Capital Asset Pricing Model. El KPM, exactamente. Y ahora sí, es una fórmula, que todos nos debemos de saber esa fórmula, pero en sus palabras, ¿qué estamos sacando con el Capital Asset Pricing Model? O sea, estamos sacando el costo del capital, pero ¿por qué?
sea, ¿por qué usamos esa fórmula? ¿O cómo lo pudiera usted explicar si estuviera de este lado? Pues para ver el rendimiento del país. ¿Se puede hacer qué? Como para ver El rendimiento del país tiene algo que ver, ¿no? O sea, más que rendimiento del riesgo, que termina siendo lo mismo, ¿no? Un país más riesgoso tiene que pagarte mayor rendimiento por una inversión. Veíamos que nosotros estamos evaluando, es un método de evaluación de riesgos. Entonces, evaluamos cuál sería el riesgo de un activo similar. Si a mí me están invitando a una empresa que se dedica al procesamiento de alimentos, esa empresa del procesamiento de alimentos tiene un riesgo específico, no es lo mismo que una aerolínea, que un casino, que una autopartes. Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta varios factores para saber cuál es el costo de este capital. Aquí está muy sencillo, ¿no? Pues es la tasa de interés en el caso de la deuda multiplicado por el escudo fiscal, que es representar la deducción de los intereses dentro del costo financiero expresado como porcentaje. Les estoy repitiendo algo que habíamos visto en la presentación. Entonces, esta fórmula está un poco más compleja, por decirlo de alguna manera, que fue la que me empezó a dictar Fátima, que recuerdan cómo era, la tienen anotada, del Capital Asset Pricing Model. Tasa libre de riesgo, RF, más beta multiplicado rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo y vamos a sumar el riesgo país. Esta es la fórmula del Capital Asset Pricing Model. ¿Qué es lo que sucede? Si se fijan, estamos tomando en cuenta la tasa libre de riesgo del país donde nosotros estamos sitiados o cuando es el equivalente de la moneda con la que me estoy financiando. Ustedes lo pudieron ver con sus emisoras. Entonces, independientemente de, estamos tomando en cuenta lo que yo me gastaría, lo que yo ganaría por no correr riesgo, ¿sí? La tasa libre de riesgo. Vas a sumar la multiplicación de la prima del riesgo, o sea, el rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo por la beta, que la beta es la sensibilidad al riesgo externo dentro de la empresa. Por ahí hicimos un dibujo de unos círculos, que lo que controla la empresa y lo que no controla la empresa. Entonces, tasa libre de riesgo más el premio al riesgo multiplicado por la sensibilidad, que es la varianza de la beta, los que están en derivados lo están viendo a detalle, y le tienes que sumar el riesgo país, porque no es lo mismo hacer negocios en Venezuela, que en México, que en Estados Unidos, que en España, que en Turquía. ¿Ok? A grandes rasgos es nomás un pequeño recap de lo que hemos estado viendo. Esto se me hace relevante. Recordábamos que una empresa mexicana endeudada en pesos no le íbamos a sumar riesgo país, porque esta sería CETES, y CETES de cierta manera ya trae implícito el riesgo país. Empresa mexicana endeudada en dólares, le vas a sumar el riesgo país, ¿sí? Empresa estadounidense, ¿va a llevar riesgo país o no? Sí. ¿Hay riesgo de correr? ¿Hay riesgo en hacer un negocio en Estados Unidos? No, Ahí no lleva. Estados Unidos se considera una economía libre de riesgo. Entonces, esos son los escenarios. Si estuvieran sacando ustedes el WACC, antes el CAPM de Tesla, pues no llevaría riesgo país porque es una empresa sitiada en Estados Unidos. Una empresa en cualquier otro país, sí, ¿sale? Son como los diferentes escenarios. Muy bien. Entonces, ya tenemos este costo y tenemos el otro costo. Costo de la deuda y costo del capital. La mezcla de esos dos costos, ¿qué es? Es el WACC, ¿sí? La mezcla del costo de aquí y de aquí, tomando en cuenta el porcentaje que tenemos de cada uno. Eso es el costo de capital promedio ponderado. Que a su vez, ese costo de capital, ¿para qué nos sirve? Sabemos que es el costo del dinero de la empresa, en pocas palabras. Pero ¿para qué más nos podrá servir, Berenice? Ese WACC, esa tasa. Le voy a dar aquí una pequeña pista, le voy a escribir aquí. Recuerda que vimos AVPI de proyectos de inversión. Dentro de AVPI, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué vimos? Hay tres principales indicadores dentro de proyectos de inversión. Valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación de la inversión. ¿Ok? Entonces, dentro de esos tres, ¿cuál era el más importante? El VPN, siendo más papistas que el Papa y más financieros que Financiero Man en la película del financiero, ustedes siempre deben de escoger el que tenga el valor presente neto mayor.
Sí, ya en la práctica veíamos que era una combinación de indicadores. Pero para este caso, el valor presente neto, ¿qué es un valor presente neto? Yo tengo flujos futuros que genera una empresa. Los traigo a valor presente, le sumo la inversión y ese es el valor del proyecto. Flujos futuros traídos a valor presente, le sumo la inversión que está negativo y eso es el valor presente. ¿Okay? Y la pregunta, si yo tengo la empresa Juanitos Toys y esa empresa Juanitos Toys estoy proyectando que va a generar cierto flujo durante 10 años. Para saber yo cuánto vale la empresa, me tengo que traer esos flujos a valor presente. ¿Con qué tasa me traigo los flujos futuros al día de hoy? ¿Qué uso como tasa de descuento de esos flujos de Juanitos Toys? Ustedes tienen su negocio. Dentro de su negocio se dedican a la venta, a la comercialización de productos de ferretería y van a abrir un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser la creación de una pequeña planta que ahora va a hacer cajas de cartón para que le venda las cajas a su otra empresa. Tienen el proyecto de inversión como les enseñaron aquí en la VPI. Entonces dicen, en los próximos 10 años voy a ganar esto, esto y esto. ¿Cómo se traen a valor presente o con qué tasa se traen a valor presente esos flujos futuros de su pequeña empresa? ¿Qué usa como tasa de descuento? El WACC. Es una tasa de descuento que es el costo del dinero para la empresa y a su vez es la tasa con la cual nosotros vamos a descontar los flujos que genere la empresa para calcular un valor presente. Es el costo del financiamiento, es lo que está costando el dinero. Es una tasa de descuento. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Podría durar toda la clase, ¿verdad? Haciendo el recap de lo que hemos visto. Esto se me hace como lo más importante hasta el momento. ¿Todo bien? Sí. De igual manera, ahí están los videos en la plataforma de estas sesiones. También están para ustedes, no nada más para los de virtual. Si alguien alguna vez ha entrado a la plataforma, pues se puede haber dado cuenta. En algún punto de la vida voy a poner lo de los capítulos. No sé si han visto los videos de YouTube que puedes poner como capítulos para que no tengan ustedes que poner su valioso tiempo y buscar ahí entre los temas. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a entrar al tema al que venimos, que es derivados. Levante la mano quien ya llegó o está llevando la materia de instrumentos derivados. Yo la levanto porque yo la llevé. ¿Ustedes no? Ok, ¿Sofía? ¿Ya? Sí, ya. ¿Y la pasamos o no? Claro que sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces instrumentos derivados. A ver, Fátima, usted que la levantó primero y que mañana tiene su examen precisamente en riesgos, ni siquiera derivados. Ya saqué esa materia, ¿es de octavo o de noveno? De octavo, ¿verdad? Riesgos. ¿La está llevando adelantada? No, ¿O sí? Llevo 2 de séptimo y las demás de octavo. Una de ellas es esta. Ok, de acuerdo. Para usted, si tuviera que explicar en 10 segundos, 15 segundos qué son los instrumentos derivados, ¿cómo lo haría? Estamos haciendo el paro porque tiene el examen mañana, para que estudie. Pues son instrumentos de financiamiento de deuda. Instrumentos de financiamiento de deuda. Ok, fueron 3 segundos, le quedan como 10. ¿Algo más que desea agregar? Fin. Y ya, ok. La clase iba a ser otro tema, pero como Fátima tenía su examen, decidimos poner derivados. Obviamente eso no es cierto. Algunas consideraciones básicas. Bueno, la definición del librito, un poco más técnica, que es un contrato, es un instrumento financiero representado por un contrato. ¿Sí? Lo vamos a ver así como que muy técnico y después lo vamos a desglosar. Cuyo valor depende de qué. Pues del precio o el valor de algún otro activo subyacente. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Activo subyacente. Los que ya están llevando derivados, obviamente sí. Entonces, se emplea como valor de referencia. El precio de un bono, ¿de qué depende? De su valor nominal, de la tasa de interés que estoy pagando, del precio de mercado. ¿Ok? El precio de una acción, de esa expectativa de generación de flujos que tiene la empresa, traídos a valor presente, representado como el valor de la acción, mediante el valor de la empresa. Cuando ustedes ven el valor de una acción, que es ese ejemplo que les puse ahorita, lo que vale una empresa, pero repartido entre las acciones. O sea, debe de ser equivalente, como lo vimos cuando estuvimos platicando acerca de evaluaciones. Entonces, en este caso, ¿qué es lo interesante? Que este instrumento financiero, pues su valor no depende de qué, de sí mismo, sino de otra cosa. Subyace, por eso es un activo subyacente.
Su valor subyace del valor de otro activo, ¿sí? ¿Cuánto vale mi instrumento financiero? Pues depende de aquella otra cosa que está allá. ¿Cuál es aquella otra cosa? Pues los activos subyacentes. ¿Alguien recuerda ejemplos de esos activos? El dólar, un contrato cuyo valor del contrato depende de ¿qué? Del valor del dólar en cuanto al tipo de cambio. El valor de ese instrumento financiero se determina del valor subyacente del otro activo. Es como que lo más importante que ustedes deben de entender. Aquí no nos vamos a hacer expertos en derivados, ni mucho menos, para eso están sus clases de derivados. Vamos a platicar aquí, que ustedes tengan los conocimientos generales y entender el cómo nos puede afectar dentro de la estructura financiera de capital, desde un punto de vista ya más de finanzas corporativas. Muy bien, entonces, tipos de derivados, de instrumentos derivados, ¿cuáles son? Pues muy sencillo, los financieros, que son más relacionados a divisas, tasa de interés, acciones, es lo que comúnmente estamos acostumbrados. Hay unos no financieros relacionados a los commodities. Los commodities, ¿alguien cómo lo pudiera traducir? La palabra commodity. Lo vimos cuando platicamos acerca de la beta. ¿Alguien recuerda o sabe qué es un commodity? Son activos que tienen... ¿Algo tangible? ¿Sí? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que lo haya visto? Petróleo, gas, granos, metales preciosos, etcétera. La mayoría suele ser como productos de primera, no de primera necesidad, o sea, para resumírselo, ¿no? O sea, son productos no transformados. Si se fijan, todos están como que en su estado natural, ¿sí? O sea, son como ese tipo de bienes primarios, por decirlo de alguna manera, que no se les ha agregado cierto valor. Bueno, entonces financieros y no financieros. Todos estos contratos, que es el que le da valor por medio del valor del activo subyacente, el contrato es el instrumento financiero, tienen ciertas características. Para nosotros estar hablando de un instrumento derivado, de un contrato de este tipo, debe cubrir ciertas características, las cuales tres principales son: debe ser a un plazo, debe tener un precio de compraventa y se debe de señalizar el volumen del activo, ¿sí? Lo más importante en este caso es el plazo, ¿sí? Porque yo puedo hacer un contrato con ustedes para comprarles un barril de petróleo y eso no es un derivado. Pero si nosotros decimos: César, te voy a comprar un barril de petróleo dentro de 5 meses a $80, ahí hay un plazo y estamos fijando un precio. Eso es lo que hace que nazca un derivado. Ahí estamos hablando de un derivado, ¿sí? Por ejemplo, Obed, que tiene que ver con sus operaciones comerciales con tipos de cambio, porque comercializa bienes de Estados Unidos, los trae para acá y los vende. A ti te afecta el tipo de cambio, ¿no, Obed? O sea, no, pero no te es indiferente si sube o baja, o sea, me refiero a que... Pues, si sube, pues no. Tienes una afectación, o un beneficio en cuanto al tipo de cambio. Por ejemplo, el negocio de Su no le pega directamente, o al menos no en el corto plazo, el precio del dólar, o sí, Su. Si hoy está a 21 y mañana a 18, como estamos hoy, o a 22, no te pega directamente. Exactamente, a lo mejor ciertos insumos, la maquinaria, lo que sea, sí termina pegando en el mediano plazo, pero en el corto plazo no. ¿Okay? Entonces es importante identificar eso, porque por ejemplo, vamos a suponer que Obed va y compra algo a Estados Unidos, vamos a suponer que él se dedica a comprar vehículos, compra un vehículo en Estados Unidos en dólares y él ya fijó un precio, ya lo tiene vendido aquí en México en pesos. Él está haciendo un derivado sin saberlo, porque él no sabe en cuánto está el tipo de cambio dentro de una semana que él entregue el auto. Esa es la naturaleza de los contratos, poniéndolo como por ejemplo el del tipo de cambio. ¿Ok? Tenemos esos tres y en términos generales nosotros podemos usar los instrumentos derivados para tres cosas. La primera, que es la más común y es el deber ser para el cual se crearon, es la cobertura, se conoce como un hedge. ¿Para qué es esto? Para yo dejar fijado con César el precio de ese barril de petróleo dentro de 6 meses, o sea, ya sé cuánto me va a costar. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar ese precio de barril, ese barril a ese precio. Lo fijo desde hoy para no estresarme si va a subir o va a bajar el precio. ¿De acuerdo? El segundo es la especulación, que bueno, si yo sé o yo creo que el barril va a estar más barato dentro de los 6 meses, que pase el tiempo, yo lo compro a 80, pero yo creo que va a estar a 100 cuando lo tenga que comprar, entonces le puedo ganar 20. Pues muy lógico, ¿no? Intentar hacerle ahí al gurú, al de la bolita
mágica. Y el tercero es el arbitraje. Este solo lo menciono con fines meramente informativos, porque el arbitraje es, por ejemplo, cuando hay un activo que cotiza en dos mercados, una acción de Televisa, una acción de alguna emisora que cotiza en Nueva York, cotiza en México, se presentan a veces pequeñas imperfecciones en el mercado, derivadas del tipo de cambio, y hace que esté más barato en una que en otra. Entonces, si ejecutas una operación, si tienes acciones de una, las vendes en el otro mercado y ejecutas esa operación y ganas por el diferencial de precios. Pero son diferencias mínimas que se presentan por segundos o microsegundos y prácticamente solamente las pueden ejecutar las máquinas que usan las empresas que se dedican a eso. Pues nomás como para que lo conozcan. Son las tres aplicaciones de los derivados, nos vamos a basar nosotros en estas dos, cobertura y especulación. ¿Okay? Por ahí hay una película que creo que ya se la recomendamos. ¿Cómo se llama en español, Sof? La Gran Apuesta. Se llama The Big Short. Es muy buena, tiene muy buenas actuaciones. Sale Steve Carell de The Office, sale Brad Pitt, sale Christian Bale, el que hizo Batman. Y aparte de eso, pues es una trama financiera. The Big Short es la gran apuesta. La traducción literal es el gran corto. ¿Por qué? Porque un corto pues, es un instrumento derivado. ¿Okay? Entonces se la recomendamos. Si es que no está ya en la plataforma, pues ahorita lo pueden anotar. Está muy entretenida la película. Ellos estaban entre especulación y un poco, bueno, y cobertura. El primer caso, que es el más importante que hay que grabarnos, que es, bueno, pues sirve para mitigar la exposición al riesgo generado por la fluctuación del precio de un activo. Les pongo el ejemplo de la vida real. Interceramic, que puede que nosotros conozcamos la planta la siguiente semana, está por definir. También vamos a invitar a los compañeros de virtual para conocerlos y que nos conozcan. El principal insumo energético de Interceramic es el gas, después la electricidad. Con la electricidad pues no hay tema, ¿no? En la electricidad hay un monopolio, que es la Comisión Federal de Electricidad. Pero en el gas puedes tú comprar con particulares. ¿Sí? El gas que usamos nosotros es gas natural. En específico es la molécula que se llama baja, se escribe WAHA, molécula baja, que la sacan de Texas por medio de fracking. El fracking es cuando sacan petróleo y al frackear no recuerdo la traducción literal, al trozar el piso también sale gas como un subproducto extra del petróleo. Entonces los gringos nos están vendiendo el gas y el petróleo que sacan de la frontera. Si alguien ha volado ahí en Ojinaga, cuando cruzan por Ojinaga, que van en avión, se alcanzan a ver en cuanto cruzan la frontera las torres petroleras. De ahí sacan petróleo y sacan gas. Y esos, no son mantos, esos depósitos también están del lado de México. Estados Unidos los está sacando con un efecto que se llama efecto popote. Sale ese gas, no lo venden los gringos, pero te lo tienen que vender a un precio. Y al ser el principal insumo de Interceramic, pues Interceramic no puede estar a expensas de la fluctuación del precio, porque no es lo mismo que te den a $2 el BTU, millones de BTU es la unidad en la que se vende, así como la gasolina te la venden en litros, el gas natural te lo venden en BTUs, a que te lo vendan a $2 la molécula, a que te lo vendan a 4, a 5. ¿Se acuerdan cuando hubo una helada muy fuerte en Estados Unidos hace como 2 años? Creo que fue, no sé si finales del 2020 o principios del 2021, que aquí nos empezamos a quedar también aquí sin luz, no sé si recuerden. Esa época, ajá. Pues el gas se fue como de $2 o 4, no me acuerdo cuánto estaba, un día estuvo a 80. ¿Por qué? Porque cerraron todo, Estados Unidos cerró la llave y empezó a suministrar mejor a su país, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué haces si no cuentas con un instrumento de esos? Tienes que apagar los hornos y se te hace un desastre. Nosotros teníamos afortunadamente una cobertura para ello, a fijar el precio. Ese día se disparó hasta 80 y pues fueron jornadas ahí muy caóticas. Pasaron muchas cosas extrañas en ese entonces. Cayó esa helada y luego estaba la pandemia. Recuerdo que cuando nos pasó eso fue ya queremos volver a la normalidad de la pandemia. Y lo empezaron los cortes de electricidad también aquí y un desastre. Entonces, bueno, nosotros no podemos estar a expensas de eso. Quedó casi Interceramic, negocia un contrato para fijar el precio del gas durante todo el año. ¿Sí? Oye, ahorita está a $2, vamos a fijarlo a 2.20 para lo que resta del año. ¿Es bueno o es malo? Pues solo el tiempo lo va a decir. Pero vas a tener la certeza de que solamente vas a pagar esos $2.20 por la molécula. ¿Sí? Esa es cobertura. ¿Cuándo es especulación?
Especulación entra cuando tú quieres cubrir una posición mayor a tu riesgo. Si tú necesitas, no sé, un contrato por $5 millones para cubrirte tu riesgo del gas y haces un contrato por 10. Oye, ¿para qué haces un contrato por 10 si tu riesgo es 5? Ah, porque yo creo que va a estar más abajo y le puedo ganar. Eso ya es especulación. Es exactamente el caso de la Comer. Es uno de los ejemplos que usamos aquí. La Comer, que es comercial mexicana, durante los primeros años, los financieros de la Comer estuvieron haciendo derivados. Y pues bueno, las utilidades iban en incremento derivado de eso. Los accionistas y el consejo les aplaudían. Incremento, incremento, incremento. Y un día se apalancaron de más y no les salió la operación y terminaron tronando. Hay muchas empresas que han pasado por ello. En general son muy auditados y revisan mucho el tema de derivados cuando tienes una revisión financiera o alguna auditoría. Bueno, y eso también funciona en caso de que baje, ¿no? Por ejemplo, como Pemex, también en medio de todo esto, que bajaron de más el barril. Entramos en las coberturas. Ese también es muy buen ejemplo. Hay un señor que no quiero que me tachen de gordofóbico, pero un señor muy gordito que se llama Agustín Carstens. ¿Alguien lo conoce? Sí, el de... Estuvo en el Banco de México, fue presidente del Banco de México y la verdad él sentó las bases de la estabilidad macroeconómica que tenemos ahorita. Agustín Carstens ahorita está dirigiendo el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de los bancos centrales. Tiene solamente 2 sucursales, por así decirlo. Una está, si no me equivoco, en Suiza y la otra está en Ciudad de México. Hay un Polanco con los judíos. Entonces el banco de los bancos centrales es a donde va y pide el Banco de México cuando no tiene dinero, y los bancos de todo el mundo, por decirlo de alguna manera. No, está ahí en Polanco, en la zona de los judíos. Y solamente tiene esas 2 sucursales. Entonces ese señor, ¿qué fue lo que hizo? Se le ocurrió hacer coberturas. Él dijo, oye, ¿qué tal si nosotros nos protegemos con un contrato por si el precio del petróleo baja demasiado? Para nosotros, México, poder vender los barriles de Pemex a un precio asegurado. Y con ese precio asegurado, si baja a $10, $20, pues nosotros vamos a recibir el precio que hayamos pactado. Tuvo esa gran idea, pero solamente se cubre una parte de toda la producción de Pemex, ¿sí? Y en una clase, con un profesor, bueno, no lo puedo pagar, no voy a decir el nombre del profesor, cuando yo estaba aquí en la facultad decía, es que ¿por qué? Yo no entiendo por qué nomás aseguran una parte de la producción de petróleos mexicanos, ¿por qué no aseguran todos los barriles que tiene México para que si baja el precio todos los puedan vender al precio que estipularon? Pues bueno, lo que ese profesor no sabía es que eso se llama una cobertura perfecta. Ahí tú estarías eliminando el riesgo y el riesgo no se puede eliminar porque si no, no sería riesgo. Solamente tienes que eliminar cierto nivel de exposición. Entonces es como decir, voy a asegurarme, voy a ir con la aseguradora AXA a que me asegure de todo lo que puede pasar. Que me quiebre este dedo, que me corte el otro, que me caiga, que me arranquen un pelo, que me quiebre la nariz, que me pase todo así, que me dé $1 millón por cada cosa que me puede pasar. Pues no, ¿verdad? O sea, eso no es irreal. Entonces, por eso no se puede asegurar toda la producción de Pemex, ¿sí? Y esos contratos surtieron su efecto durante la pandemia. No sé si ustedes recuerden que el precio del petróleo bajó a un precio negativo por alguna razón. ¿No recuerdan que estuvo a -10, -$5 el precio del petróleo? Por ahí estaba el pésimo chiste de que un señor se despertó un día en Texas, encontró petróleo en su rancho y amaneció más pobre, porque ya era negativo el precio. Entonces, mientras el precio era negativo en el mercado, México está recibiendo $40 por barril. ¿Por qué? Porque tuvo este tipo de instrumentos, porque se cubrió, ¿sí? Entonces son cosas que nos afectan directamente y México solamente ejecuta, que es una de las operaciones de derivados más grandes de todo el mundo y la ejecuta la Secretaría de Hacienda. Por ahí les voy a conseguir una entrevista que está en YouTube con un exsecretario de Hacienda que lo explica ahí más o menos decente. Entonces hay que llevarnos eso, estos instrumentos son para cobertura. ¿Y cómo sigue sobreviviendo? ¿Cómo sigue sobreviviendo Pemex? Ubican a un señor que se apellida Rockefeller, una familia que era de los magnates petroleros en Estados Unidos. Él tenía un dicho que decía que el mejor negocio del mundo es una petrolera y el segundo mejor negocio del mundo es una petrolera mal administrada. Entonces, a nivel EBITDA, si tú lo ves, Pemex sigue generando EBITDA, o sea, sigue siendo rentable su operación. ¿Qué es lo que pasa? Que Pemex
le graban impuestos especiales a todas sus utilidades porque se supone que Pemex es de los mexicanos. Entonces, por eso tú la ves con pérdidas, pero en realidad es la empresa más grande de México y la más importante. Si tú agarras la revista de... ¿Perdón? Sí, es la que más vende. Si tú agarras la revista de las 500 empresas de expansión, Pemex va a estar en el primer lugar desde hace muchos años. Es más grande que América Móvil. ¿Cómo? Ahí lo va a pasar Víctor. Ándale. Ajá, ya eran socios del 50% de la Deer Park y compraron la otra mitad. Y supuestamente con las utilidades que hubo ya se pagó. Con las utilidades que tuvo la refinería. Ajá, este año. Nosotros lo podemos revisar. ¿Por qué? Porque Pemex es empresa pública, emite deuda y están sus estados financieros y sus reportes en la página de bolsa. Podríamos validar esos datos. Ahí, ¿cuál es el detalle? Que lo más rentable siempre va a ser la explotación del crudo, o sea, sacarlo de aguas profundas y aguas someras, que son las no tan profundas. Lo que no es negocio en todo el mundo, no nomás en México, es la refinación. O sea, no tenía caso la compra de esa refinería. O sea, no es negocio la refinación ya. Lo que es negocio es la extracción de petróleo y la venta. Pero bueno, ahí ya entran cosas políticas, ¿verdad?, que no tienen tanto que ver como financieras, pero esas empresas nos dan la oportunidad de tocar estos temas, que se me hace muy interesante, pero Pemex no puede tronar porque tronaría el gobierno de México, en pocas palabras. Por eso es muy importante la deuda de Pemex, porque la consideran como parte de la deuda del país, porque es una deuda, es una empresa productiva del Estado, se llama Pemex. Por eso en las noticias siempre sale, la calificación crediticia de Pemex subió o bajó, y eso nos pega directamente a nosotros, porque si truena Pemex tiene que entrarle el gobierno directamente, como le ha hecho ahora, le están metiendo dinero a carretadas. Exactamente, pero bueno, especulación, ya se los expliqué. Y arbitraje también, ya les comenté un poco. Aprovechar esas pequeñas deficiencias o ineficiencias del mercado. Un ejemplo ya un poquito más aterrizado, que a lo mejor los puede confundir más. Ahorita que lo estaba actualizando dije, vaya, qué complejo está esto. El día de hoy, 18 de abril, ¿estamos 18 o 19? 18, muy bien. Del 2023, un agricultor sabe que en diciembre, después de la cosecha, tendrá 1 tonelada de maíz amarillo para vender. ¿Alguien sabe más o menos cuándo es la cosecha? La cosecha en general, la época de cosecha. Septiembre, agosto, septiembre. Pues depende, ¿no? Sí, depende obviamente, ¿no? Pero en general, en el mundo es por agosto, septiembre. Por ahí viene el dicho de, quiere hacer su agosto, o hizo su agosto, porque es la época de la cosecha. Y si no fuera por la cosecha, ustedes no estarían aquí sentados, porque el método, no sé si lo hemos platicado, pero el método educativo que tenemos es el método prusiano, que lo puso el rey de Prusia. ¿Por qué? Porque él necesitaba un sistema de educación / adoctrinamiento para los hijos de los campesinos. Entonces él inventó de cierta manera ese método, que fue el de la escuela como lo conocemos nosotros. Iban los hijos de los campesinos, aprendían oficios, aprendían cosas, los adoctrinaban de cómo no tenían que levantarse en contra o con el rey o apoyar a otro reino. Y en agosto los dejaban irse de esas escuelitas. ¿Para qué? Para que fueran a ayudar a sus papás en la época de la cosecha. Entonces, por eso nosotros estamos aquí el día de hoy, por eso ustedes tienen sus vacaciones en agosto, sus vacaciones largas o sus vacaciones grandes, como les suelen decir. ¿Sí? Y por eso ustedes están acomodados aquí en filitas dentro del salón. ¿Para qué? Porque antes te enseñaban en la escuela y tenías que salir ¿a dónde? A trabajar a una línea de producción donde ibas a estar en filita. Y al igual que la escuela, iba a sonar una chicharrita a la hora que tenías que entrar, y si no entraban, te regañabas. Sonaba otra vez la chicharrita, salías a comer. Sonaba otra vez la chicharra y te ibas a tu casa. Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Muy bien. Ese fue el brevario cultural del día. Esa tonelada de maíz, él la va a vender allá por agosto. O bueno, en este caso creo el ejemplo es para diciembre, para que sea el año cerrado. Él dice, oye, pues yo quiero vender mi cosecha de 1 tonelada de maíz, que es lo que da mi campo, pero ahorita está en 10,000. ¿Qué pasa si después en diciembre está en 8,000 o 7,000 o 5,000? Oye, pues es que a mí no me conviene porque yo tengo ciertos costos fijos, mi familia, mis hijos son bien latosos, yo necesito los 10,000 por tonelada. Entonces se pone en contacto con un productor de harina de maíz que él necesita la harina, el otro se la va a vender.
Va a necesitar curiosamente 1 tonelada también, pero ¿cuál es su miedo? Que el precio suba de 10,000. Oye, pues es que yo para hacer mis tortillas, para hacer todo lo que tengo que hacer, necesito que sea a 10,000 pesos al día. Ahorita sí lo tengo presupuestado, pero yo no sé en cuánto va a estar en diciembre. ¿Qué es lo que hacen? Un contrato forward, que ahorita vamos a platicar acerca de ellos, para fijar la compraventa de 1 tonelada de maíz amarillo por 10,000 pesos al día 31 de diciembre del 2023. Aquí están incorporados todos los elementos que platicamos ahorita. ¿Sí? Hay un activo subyacente, en este caso, ¿cuál sería el activo subyacente? El maíz amarillo. ¿Sí? Porque el valor del contrato va a depender del valor del maíz amarillo, subyace de ahí. Hay un precio fijo y hay un plazo. ¿Sí? El precio fijo es obviamente a futuro. Hoy está a 10,000, no sé cómo vamos a llegar al 31 de diciembre, que es la fecha pactada. ¿Ok? Y este de maíz amarillo pudiera sonar extraño, hay futuros por ahí mencionados los más comunes, de aluminio, oro, ¿qué otro mencionaban? Algodón, maíz. Hay uno de jugo de naranja de Florida, no jugo de naranja de Florida. Hay derivados climáticos y hay uno muy interesante que son los del agua. A eso les pondría yo mucha atención, los derivados que hay del agua. Entonces, ¿les suena? O sea, pues tiene lógica, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para pactar el precio hoy de algo que no sabemos cuánto va a costar en el futuro. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el riesgo para el vendedor y cuál es el riesgo para el comprador? Pues está muy sencillo, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo si usted va a vender el maíz, Vicente? Pues que esté más barato. El riesgo, que esté más, si tú lo vas a vender, que esté más barato o que esté más caro. Tú ya amarraste los 10,000, usted me lo va a vender a mí en 10,000. ¿Cuál es su riesgo? Que suba, porque a lo mejor está en 12. Usted y yo pactamos hoy, exactamente, el 18 de abril, a 10,000 pesos. Llega diciembre y está a 14,000. Usted me lo tiene que vender en 10. Entonces su riesgo es que suba el precio y deje usted potenciales ganancias sobre la mesa. Y exactamente, que ahí te pega también financieramente. Y luego el riesgo para el comprador, pues que es, oye, que el mercado esté en 7,000 y yo lo tenga que pagar en 10. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es un riesgo par de cierta manera. Ahorita vamos a unar. Entonces, eso es como que la esencia y es el básico de un contrato de derivados, con el ejemplo más sencillo, ¿no?, que hace Mancho. Entonces, ¿para qué realizar la transacción? Y esto es lo más importante, la naturaleza de una cobertura no es obtener un beneficio, sino tener certeza acerca de lo que vamos a gastar, acerca de los desembolsos o ingresos que se obtendrán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto te permite, dentro de una empresa, hacer ¿qué? Si Intereseramic ya sabe que va a pagar 2.20 por millón de BTU, ¿qué puede hacer Intereseramic sabiendo que ese va a ser su costo durante el año? ¿Qué te permite? Seguridad, y te permite presupuestar, hacer un presupuesto de costos. ¿Sí? Te permite hacer esa ingeniería financiera que ustedes conocen. No estás comprando el pagar menos, estás comprando la certeza. ¿Por qué? Porque el riesgo no es la pérdida o la ganancia, es la incertidumbre. Es esa varianza, ya no vas a tener varianza en el precio. Y en el caso de las coberturas, pues es muy evidente que es lo que buscamos. Cubrir ese nivel de exposición al riesgo. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿No? A ver, yo quiero llegar a ver en cuánto se vendió. El precio del maíz, para saber si se ganó o perdió. Tipos de instrumentos, que esto es lo relevante también aquí de la sesión. Hay 4, nos tenemos que aprender, o sea, saber cuáles son, cuando menos. No sé, tú dime. ¿Es lo mismo un futuro que un forward? ¿No? ¿Por qué no, veré? Refútele. Bueno, es que lo vimos en Certificación a mí, ¿con Marco Aurelio? ¿Con quién la está llevando? ¿Sí? Es un profe así más o menos chiquito, como de mi tamaño, de barba. ¿No? Que trabaja en una casa de bolsa. Varela. Ah, la Varela también. También. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, pues estás conmigo. A Varela, no, pues súper bien. Son muy buenos, yo conozco a ellos dos, conozco a Marco Aurelio y a Varela y se me hacen excelentes profesores los dos. ¿No era que uno era
Ya va por ahí más o menos. Las posiciones. Las posiciones. Largo y otras posiciones. Es corto y largo, ajá, pero ahorita vamos para allá. Bueno, aquí están los dos, futuro y forward. Ambos establecen derechos y obligaciones para el vendedor. El vendedor tiene el derecho de recibir el pago y la obligación de entregar el activo. El comprador tiene el derecho de recibir el activo y la obligación de entregar el pago. Pues obviamente lo contrario. Poníamos ahorita el ejemplo de Vicente y yo. Él va a tener la obligación de venderme el maíz, pero el beneficio, o como lo tiene aquí, el derecho, pues de la lana. Entonces yo voy a tener la obligación de pagar, pero el beneficio o el derecho de obtener el activo. ¿Sí? Un futuro y un forward establecen derechos y obligaciones. Hay otro que es la opción, que nos va a establecer la opción. Hay que irlo amarrando con eso. ¿Y tú, Sof, con quién llevaste esta clase, te acuerdas? Derivados. Ajá. Sí, ella estuvo aquí. La maestría, ¿no es la que estás haciendo en el TEC? Sí, la materia la tengo. Sí. ¿Con Varela entonces? No tantos. Ya no va a querer venir, se va a tener usted que sentar ahí. Sí. Creo que está joven, sí. No tiene tantos, creo que yo cuando empecé de adjunto, él ya no estaba aquí, porque llegó hace no tanto de hacer la maestría, no recuerdo si lo hizo en Inglaterra o en España. Pero sí, ha de tener unos, cuando lo conocí, fue como en el 18, 19, creo que acaba de llegar. Tendrá unos 5 años, 6 años. No tanto. Así es. Pero sí, muy buen profesor. Bueno, entonces, futuro y forward, derechos y obligaciones. ¿Ok? O sea, te está obligando. Creo que aquí no trae. Aquí está. La diferencia entre un futuro y un forward, ¿cuál es? Aparte del nombre, y aunque eso diga que es lo mismo, en esencia sí, son como primos. O sea, es lo mismo, pero pues uno está más feo que el otro, ¿no? Así como que están ahí las diferencias. El futuro se negocia en un mercado estandarizado. ¿Qué es un mercado estandarizado? Una bolsa de derivados. ¿Ok? Y el forward se negocia en el mercado informal, que es el mercado OTC, Over the Counter. ¿Qué significa? Que es un counter, se traduce como escritorio, si no me equivoco. Que es, llega Obed, se sienta aquí conmigo y aquí hacemos el contrato y aquí nos arreglamos. Por eso es un contrato OTC. El ejemplo en acciones sería, oye, si quiero comprar acciones de Interceramic, pues voy a la bolsa, en un mercado estandarizado, por medio de una casa de bolsa. Si quiero comprar acciones al súper, voy con un Mares y le digo, oye, te compro tus acciones, ahí nos arreglamos los dos, hacemos el contrato de compraventa. Es el equivalente. Entonces, que no se nos olvide, el futuro va en un mercado estandarizado, un mercado formal. Y el forward se negocia en un mercado informal, o sea, entre particulares. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y en México es el MEXDER, el mercado de derivados mexicanos, si quieren ahí la traducción. Y el más importante del mundo es el de Chicago, es la bolsa de derivados de Chicago, fue de las primeras. ¿De acuerdo? Sí. Sí, siempre revisas cómo están los futuros en la bolsa de Chicago, en la bolsa de derivados. El otro día me estaba preguntando eso, ¿por qué en Chicago? Ahí empezó. Exactamente. Entonces, bueno, y el otro, el mercado informal, es un arreglo entre salud. Es un arreglo entre particulares. Muy bien. Y aquí está pues representado lo que les estoy platicando. En un mercado forward, o sea, en un mercado informal, comprador y vendedor hacen un contrato legal privado y las pérdidas y ganancias se liquidan al vencimiento, o sea, hasta diciembre. ¿Ok? Y aquí, ¿qué existe cuando pacto con Vicente directamente los dos? Hay un riesgo de incumplimiento. A lo mejor se hace de humo y ya no me quiere vender el maíz o yo no le quiero pagar. Y ahí, ¿qué es lo que procede si alguien no te quiere pagar? ¿Qué haces? Si tú le prestas dinero a alguien y no te quiere pagar. Ya a un nivel corporativo, ¿no? Que hay un contrato. Te vas a una demanda, te das un procedimiento mercantil que pues es tardadísimo. ¿Ok? Y ahí para que te pague, ahí te van a hallar y a veces hasta vale más lo que le vas a meter que el valor del contrato. Este es el esquema del mercado OTC. El estandarizado, ¿qué es lo que pasa? Aquí en medio, entre Vicente y yo, ¿qué hay?
está MEXDER por medio de la cámara de compensación, que eso ya lo verán en su clase de derivados. Hay un intermediario que funge como contraparte. Yo inscribo un contrato, yo necesito $10,000, voy al mercado para fijar ese futuro, el mercado estandarizado, y yo me arreglo con el MEXDER, yo no sé siquiera quién está del otro lado. Esa es la gran diferencia. Y aquí la cámara de compensación, ¿qué es lo que hace? Ella te asegura que no va a haber riesgo de impago. ¿Sí? Ella se va a hacer responsable, la bolsa se va a hacer responsable de cierta manera por pagarte lo que te corresponde. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es conveniente o cuál les gusta más? Pues ¿no? ¿Cuál sería un inconveniente? ¿Alguien sabe? Un mercado estandarizado y arreglarnos entre particulares. El intermediario se lleva una comisión, exactamente. Y al ser un contrato estandarizado, ¿qué significa? Que existe el contrato 1, el contrato 2, el contrato 3, el 4 y el 5. Nada más. Oye, yo necesito algo que sea entre el 1 y el 2. No se puede. Si pudieras, por favor, abrir un PDF que traemos ahí en la carpeta que se llama, creo, MEXDER, si no me equivoco. Entonces, ahí te encasillas al mercado estandarizado. Es un contrato estándar, son cantidades estándar con plazos estándar. Ese medio, si le puedes poner ahí en View y en Full Screen, por favor. Ahí está. Bueno, esto viene directamente de MEXDER, también va a estar ahí en la plataforma. Aquí te dice un poco acerca de la historia del mercado en México. Y a donde quiero llegar, estas son las opciones que hay. Por ahí algunos puede que no alcancen a ver. Por ejemplo, en futuros tienes 28 días, bonos M, dólar, euro, Standard & Poor's 500, perdón, el IPC mexicano. En opciones, que ahorita vamos a ver que es una opción, tiene ciertas acciones, y un swap tiene no más de 28 días. Esto es lo que hay. Maíz amarillo. Oye, yo que necesito el jugo de naranja de Florida. No, pues no se puede. Aquí en el mercado estandarizado en México nomás está esto. Y lo más importante, que no sé si pudieras poner el cursor, no me está funcionando, por favor. Listo, gracias. Aquí está la estructura que les comenté, pero quiero ir a la parte donde nos pone el producto, futuro del dólar. Si yo quiero un futuro del dólar, solamente puedo hacerlo por $10,000 en periodicidad diaria, mensual y trimestral, con esta puja, con el margen inicial. O sea, si yo necesito $5,000, no puedo. Solamente hay un contrato de 10,000, es un contrato estandarizado. Si yo me voy con el banco, que es un particular, y me arreglo en el mercado OTC, oye, yo necesito $5,500, pues ahí lo arreglamos entre los dos. Esa es la diferencia. Es un traje a la medida cuando es en mercado no estandarizado. Nos regresamos, por favor, a la presentación. Esa sería la principal diferencia y la del riesgo de la contraparte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Si lo ven complejo o nomás lo estamos viendo por encimita. Ahí le preguntarán mañana a Fátima cómo le fue en su examen. Y la opción, el futuro, nos daba la obligación. Y la opción, ¿qué es? Pues nos da, ¿qué creen? La opción de comprar o vender un activo específico a una fecha determinada a un precio pactado. El futuro y el forward nos están obligando. La opción nos da eso. Nosotros podemos elegir. ¿Sí? ¿Recibiendo qué? Una prima para la contraparte. Aquí el ejemplo, no sé, el más sencillo que encuentro sería el de los seguros. Cuando nosotros, si vamos y se nos atraviesa y no lo vemos un poste en la calle y chocamos nuestro auto, tengo la cobertura amplia, ¿en qué momento voy a decidir yo o cuándo decidiría yo pagar el deducible? Si mi deducible son 10,000 pesos y yo le di un talloncillo ahí, nomás le embarré la pintura verde del poste, vale la pena pagar 10,000 pesos del deducible para que le quiten ese talloncito a mi carro, con polish, como dicen, ¿no? Pero si en cambio voy, historias de la vida real, y me subo ahí a un lote baldío, tiro la defensa, trueno una llanta, el cárter, hasta el catalizador, y no alcanza a ser por alguna razón milagrosa pérdida total, ¿vale la pena pagar los 10,000 pesos del deducible? Pues si no, hasta doble lo pagamos a veces, hasta con gusto nos daría. Entonces es lo mismo en la opción. ¿Qué es lo que pasa? Oye, si ese precio del activo subyacente con Vicente, que ya se rajó, ya se fue,
Aquí no hay cámara de compensación, ya no me va a pagar. Si ese precio desquita el yo ejercer la opción, pues bueno, la voy a ejercer. Si no, no pasa nada. ¿Ok? Simplemente no la ejerces. Entonces, no es como una especie de seguro, así lo vería yo. Futuro y forward dan la obligación, la opción, como su nombre nos dice, nos da la oportunidad de ejercerlo o no. Y tercero, bueno, antes de eso, tipos de opciones, lo que nos decía Su, cuando es una opción de compra es call y opción de venta es put. Y esto pues no lo aprendemos, no tiene la mayor complicación. En cuanto al derecho de ejercerla, existe la europea y la americana. Nosotros en este caso, si ejercemos la opción del día de hoy, 18 de abril al 31 de diciembre, una opción europea, tú tienes que esperarte hasta el día 31 de diciembre para poder liquidarla. En cambio, una opción americana se puede liquidar en cualquier momento del contrato. ¿Cuál es la dinámica ahí? Pues en cuanto el precio supere tu tope, en cuanto lo pase, la ejerces si es una opción americana. Salud. Son como que las modalidades y lo general. Muy bien, por último, el cuarto tipo de derivado es un swap, que la traducción literal, si no me equivoco, sería intercambio. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Permuta financiera, también en los libros lo encuentran como permuta financiera. ¿Se acuerdan? Es un tanto común esto. Está prendida la cámara de su teléfono, se me va a acabar la batería. ¿Alguien que le suene? Si usted, Karime, si usted saca una casa el día de hoy, ¿qué preferiría pagar? ¿Una tasa fija o una tasa variable? Fija. Para saber pues, cuánto va a pagar, ¿no? Tener su mensualidad así un poco planita. ¿Ok? Si le dieran la oportunidad de escoger una tasa variable y usted supiera que la tasa va a estar más baja, la escogería, ¿no? Una tasa variable. Si usted sabe que las tasas van a bajar. Pero pueden subir. ¿Ok? ¿Ok? No preferiría. Y en un auto, por ejemplo, si usted saca un auto, ¿preferiría una tasa variable o una tasa fija? Una tasa fija también. Vamos a suponer que la agencia no le da a usted una tasa fija, le da una tasa variable. Y una tasa variable en México, ¿en base a qué está referenciada? O sea, ¿cuándo sube o baja una tasa cuando a mí me dan un crédito con una tasa variable? ¿O por qué se mueve una tasa variable aquí en México? Puede ser por el valor de la moneda. Por el valor de la moneda. Por la marca que está vendiendo. La inflación, ¿a qué están referenciados? Si yo voy y pido un crédito a Bancoppel, van a dar una carátula junto con un pagaré, ¿verdad? Y en esa carátula va a venir, el crédito va a ser de, no sé, 600 puntos base, el costo de crédito, 800 puntos base más TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Okay? Todos los créditos en México están referenciados a la tasa de referencia, que es la tasa TIE. Sube la TIE, baja la TIE, mi crédito va a subir y va a bajar cuando es una tasa variable. ¿De acuerdo? Así funciona. Lo hemos platicado, creo, también en la clase de financiamiento. Entonces a Karime le dan una tasa variable. Dice, oye, aquí está su carro y usted nos va a pagar con tasa variable. Usted dice, pues como que no quiero, ¿verdad? No me suena, porque yo sé que una tasa fija, cuando menos me da la certeza. Entonces usted consigue a otra persona, usted se compra un auto de 1,5 millones de pesos, ¿verdad? Que estoy seguro que se lo va a llegar a comprar, si no es que ya lo tiene. Entonces ese auto vale 1,5 millones de pesos y usted se topa con una persona que acaba de comprar una casa en 1,5 millones de pesos. Y esa persona dice, no, yo tengo una tasa fija, pero las tasas van a bajar. Entonces, ¿qué te parece, Karime, si intercambiamos tasas por un año? Durante un año yo te doy mi tasa fija y tú me das tu tasa variable. Ese es el swap, esa es la permuta financiera. ¿No tiene que ser del mismo ámbito? O sea, casa con... Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que sucede con el swap? No sé si pudieras poner el cursor, creo que no está avanzando, por favor. Claro, podemos hacer un contrato entre usted y yo ahorita. Y también hay con una financiera de banco, los bancos también ofrecen swap. ¿Sí? Estás tú como que fijando la tasa. En el caso de Interceramic, contábamos con un swap de tasa LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa de referencia a nivel mundial.
¿Se acuerdan que les platiqué el crédito de 490 millones de dólares? 190 millones de dólares. Ese está a una tasa LIBOR y nosotros teníamos un swap de LIBOR para pagar tasa fija si la LIBOR subía o bajaba. Entonces, en estos casos, en el 99%, 99.9%, no se entrega el activo subyacente, ya sea un futuro, una opción, un forward o un swap. En el caso de los swap es permuta financiera porque solamente se intercambian los flujos, o sea, no vamos a intercambiar los bienes. Vamos a hacer una tablita de Excel, Vicente. Esa tablita va a decir, Vicente con su tasa variable debió pagar esto y Alejandro con su tasa fija esto. Se intercambiaron las tasas, quién sale ganando y quién sale perdiendo. Entonces ahí no hay ni siquiera el intercambio del bien, o sea, no puede existir el intercambio del bien, solamente es de los flujos. ¿Sí? Oye, este mes la tasa salió a tu favor, ahí te va el equivalente. Este mes la tasa salió a mi favor, ahí te va el equivalente, solamente es el intercambio. Pero se debe de cumplir la condición, ¿no? Que sea la misma tasa. Tú tengas una variable y yo una fija y el monto nos ponemos de acuerdo. A lo mejor mi casa puede ser de 1,5 millones, el auto de 1,200,000 y solo lo hacemos por 1,200,000. ¿Sí? Al final del día, si te fijas, ni siquiera es el auto, tú estás diciendo un derivado por 1,200,000. Y ahí sí ya lo haces por 2 millones, ¿qué es lo que sucede? Estás especulando porque es más allá de tu riesgo. ¿Sí? Entonces es bien interesante eso, son operaciones muy apalancadas. ¿Por qué? Porque no necesitas tú comprometer 1,5 millones de pesos. Puede que él no los tenga y puede que no tenga la lana para pagar la tasa, pero él está jugando a Las Vegas y como son operaciones apalancadas, no tiene que desembolsar tanto. Pero cuando se mueven mucho las tasas es cuando truena el sistema económico por ese tipo de operaciones. Es un tanto complejo, lo estoy tratando de resumir, pero la verdad me parece un tema cuando menos interesante. Y en la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Pues no vas y entregas el maíz, no vas y entregas las vacas. ¿Qué es lo que pasa? Solamente intercambias los flujos para el diferencial de precios. Oye, pues no te voy a dar la tonelada de maíz y no la voy a recibir, no te vas a delivery. ¿Por qué? Yo lo vendo al precio de mercado y que Vicente me deposite nomás la diferencia entre el precio de la tonelada. Y ya, ahí estás cubriéndote. Eso es también muy importante que lo sepan. Son instrumentos de cobertura o de especulación. ¿Ok? Y bueno, creo debe ser de lo último. Ahí les voy a dar un segundo para que terminen. ¿Perdón? Creo que sí es todo. Pues tenemos también un Excel. No sé si lo pudieras abrir eso, por favor. Es un ejemplo. Vamos a ver parcial, sí, nos quedan 2 parciales y un examen final. Aquí está, lo revisan ustedes a detalle en la plataforma. Es un pequeño simulador que la verdad ni siquiera lo veo que esté como que terminado, no tiene el mejor formato de todos. Y aquí nosotros podemos simular un derivado. ¿Cómo funciona? Pues bueno, tenemos ahí el activo subyacente para un futuro y un forward. Que el activo es dólar, peso. Cantidad, $1,000. ¿Por qué? Porque es un forward y lo acordamos entre nosotros. El precio de hoy, suponiendo que sean 20.54, creo hoy estábamos a 18.05, no sé si lo pudieras poner aquí en el ejemplo, en vez de 20.54. Está bajo el tipo de cambio. Y se proyecta que va a acabar como en 18.50 en el año, pero pues los economistas siempre se equivocan. ¿Cuántos meses faltan para que se acabe el año? 7 meses, pon un plazo de 7 meses, por favor. ¿Y a cuánto ustedes pactarían, si hoy está 18, en diciembre, cuánto creen que va a estar? En diciembre siempre sube, es una aseveración correcta. 18, 20, pues bueno, vamos a decir que la contraparte se puso medio roñosa, como dicen en mi colonia, y lo que era 18.50, por favor. Bueno, ¿qué es lo que pasa si por alguna extraña razón, y no tal extraña, se pone medio tenso el asunto y terminamos en 21 pesos en precio al vencimiento? Este sería el precio al vencimiento, o sea, el 31 de diciembre. ¿Puedes poner 21, por favor? Ok. Por un contrato de $1,000, el comprador va a ganar 2.500 pesos y el perdedor va a perder 2.500 pesos. Si termina por alguna milagrosa razón, un milagro de Navidad, en 17.50, puedes poner el precio final en 17.50. En el vencimiento, por favor.
Y si lo pudieras hacer un poquito más grande, a ver si alcanza a ver, por favor. Ahí creo que apenas. Entonces, ahí el comprador pierde 1000 y el vendedor gana 1000. ¿Qué nos estamos dando cuenta en las pérdidas y las ganancias? Si tú te vas a una celda que viene enseguida de la F, al nivel de los 1000 pesos, por favor, ahí en la G trae una fórmula. ¿Nos puedes mostrar qué hace la fórmula? Está sumando lo que obtiene el comprador y lo que obtiene el vendedor. Estas operaciones siempre son de suma cero. Lo que uno va a perder, el otro lo va a ganar, porque es la contraparte. O sea, hasta matemáticamente está inverso. Eso es algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Son operaciones de suma cero, no se crea valor de cierta manera, ¿sí? Solamente se lo vas a quitar a otra persona, o otra persona te lo va a dar, o tú lo vas a dar el valor, ¿sí? De tu contraparte. Ahí traemos también el tema de las opciones. Aquí con estos datos, con este input que traemos, de 18.05, precio pactado 20.06, con la prima, si le das para la derecha, trae una pequeña tablita que nos dice si es una opción americana, cuándo la podríamos ejercer o cuándo deberíamos de ejercerla y cuándo no. Cuando el precio del momento, sumándole la prima, ya nos desquita hacer la operación. Pero esto ustedes lo revisan a detalle. Por último, me gustaría ir a la página, que tenemos ahí un ejemplo, y ustedes podrían decir, pues bueno, si alguien antes tiene alguna duda de lo técnico, creo es el momento, si no también siempre me pueden interrumpir. Y profe, pues a mí, ¿por qué me interesa esto? Nomás tengo 2 clases en la carrera, no se me hace un mercado relevante, es más, ni lo conocía yo no sabía nada de CMXDR hasta que llevé mi clase de derivados, pero bueno. Entonces vamos a ver este gráfico, que esa es la capitalización de mercado. Hay una versión del 2020, esta ya conseguí la del 2022, está obviamente más actualizada. La otra desglosaba algunos otros datos interesantes. Aquí se alcanzan a ver más o menos, ¿verdad? Si no, le hacemos ahí un pequeño de zoom y no sé si nos ayude ahí un poco. Si alguien no alcanza a ver, pues aquí está vacío enfrente, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué nos dice el título? ¿Le puedes dar, por favor, ahí nomás F11 en la computadora para que te lo ponga en pantalla completa? Si lo tienes habilitado, ahí está, perfecto. Entonces, bueno, todo el dinero de los mercados y el mundo en una sola visualización. ¿Qué nos muestra? Más para abajo, por favor. Bueno, cada uno de estos cuadritos, un poco más para arriba, cada uno de estos cuadritos representa 100 billones. ¿Recuerdan cuánto era un billón en Estados Unidos? Cuando decíamos $1 billón en inglés en Estados Unidos, cuando decimos $1 billón en México, es importante. Por ahí lo platicamos ya. Estados Unidos. Ya no hay ceros. ¿Cuánto es? Ahí son 1000. Ahí es 1 millón. Este es 1 billón en Estados Unidos, que sería para nosotros 1000 millones. Entonces, cada cuadrito de estos dice aquí, perdón, 100 billones. Entonces serían, ¿cuánto sería? Este cuadrito. Si dice que es 100 billones en inglés, cada cuadrito son 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Cada cuadrito, 100.000 millones de dólares. 1 billón en México, o en español, son, que trae más, aunque esté del mismo tamaño, son 12 ceros. ¿Okay? Esto es muy importante cuando dan documentos en inglés y abren de dólares. El billion son 1000 millones para nosotros. Y aquí en México, 1 billón es 1 millón de millones, o sea, 12 ceros. ¿Okay? Entonces, cada cuadrito de estos son 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Y aquí el primer ejemplo que nos pone, muy contemporáneo, fue la persona de la empresa, creo que era FTX, si no mal recuerdo. Salud. Salud. El que estafó con criptomonedas, no sé si recuerden ese caso que se presentó a finales del año pasado, que ya le dieron
ya lo mandaron a la de cuadritos, ya lo metieron al bote. Entonces, aquí la riqueza de él, que creo se quedó en ceros después de lo que hizo, se quedó absolutamente sin dinero, era una fracción de este cuadrito, de 100,000 millones de dólares, que pues es un dineral, ¿verdad? Nosotros no nos imaginamos. Bueno, entonces vamos a empezar nosotros a hacer el ejercicio de repartir. Aquí ya no van a aplicar los primeros dos, pero vamos a repartir un activo. Tengo yo diferentes activos. Dentro de esos activos va a estar, por ejemplo, el valor de todo el dinero físico que existe, el valor del dinero total, el valor de las bolsas de valores, o sea, del stock market, el valor de la deuda de Estados Unidos, el valor del mercado del oro. Necesito que cada uno de ustedes escoja un activo de esos. Por ejemplo, esos activos, compañeros, si usted pudiera tener todo el oro del mundo, o todas las acciones del mundo, o ser propietaria de toda la deuda del mundo, ¿qué escogería? ¿De los que dijiste? Ajá, de esos que dije yo, de esos activos. ¿El oro? El oro, usted escogería el valor del oro. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poco más rápido, a Vicente le vamos a asignar, que ya vimos que perdió, pero vamos a asignar el valor de los equipos de deportes en Estados Unidos, de las ligas locales, NFL, NBA. Entonces, a Ariana, porque se está riendo y también va a perder, le vamos a asignar el de las criptomonedas. ¿Sí? Caso de César, ¿qué escogería César? ¿Todo el dinero que existe en el mundo o el valor de todas las acciones que existen en el mundo? Acciones de empresas. Dinero o acciones. Así como va. El dinero. Usted, compañera Karime. Yo quería dinero. Tú querías dinero, todo el mundo queremos dinero, según el MC Dinero. Tenemos el valor de los inmuebles que existen en el mundo, de todas las propiedades, y el valor de las acciones. ¿Cuál escoge? De las acciones. El valor de las acciones. A la compañera azul le vamos a poner el valor de los inmuebles. A Fátima le vamos a dar el valor de la deuda. ¿Sí? Usted va a ser dueña del valor de toda la deuda que hay en el mundo. En el caso de Obed, como es muy latoso, le vamos a dar los derivados, que lo acabamos de ver aquí en la clase. El valor de los instrumentos derivados. ¿Está conectado al mouse? ¿Me lo permites? Un poco, usted dijo hoy. Bueno, el valor de los equipos en Estados Unidos es alrededor de 3,5 cuadritos, que serían ¿cuántos miles de millones de dólares? 350,000, casi 400,000 millones de dólares. Y aquí no se alcanza a distinguir para ustedes, pero la liga que vale más como valor de mercado es la NFL, que esto es meramente de cultura general, después la NBA y luego la del béisbol. El valor de las criptomonedas, aquí a los lados, trae aquí los cuadritos, pero atrás trae unos como difuminados, que fue el pico, más o menos la mitad, el pico que fue en noviembre del 2021, cuando estuvo más alto el Bitcoin. No sé si le pegó a los 60 o 70,000 dólares. Y ese es el valor. Después compara el GDP. ¿Alguien sabe qué es el GDP? Es el Producto Interno Bruto, en inglés, el PIB de Rusia contra el de Ucrania. Rusia podría ser una potencia militar, pero económica no tanto, la verdad. Bueno, después el gasto militar. El gasto militar aquí en negrito es el de Estados Unidos, este es el de China y este es el de todos los demás países. O sea, es enorme el gasto militar en Estados Unidos. Y vamos incrementando. ¿Okay? Las monedas, el dinero y notas, que es lo que nosotros entendemos como dinero, el dinero físico que hay en los países. Si se fijan, Estados Unidos pues tiene más o menos la misma cantidad de dinero que toda la zona de Europa, la eurozona y China, Japón y ya los demás países. Es como para visualizar la cantidad de lana que existe en el mundo. Por ahí, ¿quién escogió el dinero? Acá. Que bueno, este es el dinero físico, lo que conocemos como dinero. ¿Qué será más, el dinero físico o el dinero virtual? El virtual lo comentamos en otra sesión. Es alrededor del 92% del dinero que existe en el mundo es virtual. El oro. ¿Quién escogió el oro? Usted. Le debe gustar mucho la joyería. Este es el valor del oro. Esto lo gris es lo que queda bajo tierra todavía, lo que se estima. Este es de la joyería, las monedas y barras, que son los lingotes, bancos centrales y otros. El valor del oro. ¿Qué puede valer más que el oro que hay en el mundo? La riqueza de los principales billonarios, y estiman que hay 2.600 billonarios. No tenemos ni concebido lo que es ser un billonario, es una exageración exagerada de dinero. Y aquí ponen los principales, que es Musk, Bezos,
Arnault, que creo es el de una marca de lujo, Bill Gates y Warren Buffett. Bueno, el balance de los bancos centrales, la Reserva de Estados Unidos, el Banco Europeo, el China y el de Japón, si no me equivoco, estos son los principales. Si se fijan, aquí incrementó el saldo de las reservas federales en el 2020. ¿Por qué? Por toda la impresión de dinero que se hizo. ¿Sí? Entonces, tenemos y el valor del Standard & Poor's 500, que pues es el principal indicador de la economía. Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahorita la mayor empresa es Apple, y subiendo Microsoft, Alphabet. Este está al cierre del año pasado, pero no debe variar mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el valor del resto del Standard & Poor's 500 y de las principales empresas. Y ya como pueden ver, pues son puras de tecnología. Alphabet es la controladora de Google. ¿Sí? El Producto Interno Bruto de Estados Unidos contra China, ahí va China alcanzándolos. Creo la proyección era 2050, que los iba a alcanzar como tamaño de economía. Creo que ahora es al 2040. Entonces está muy interesante lo que están haciendo los chinos. No he tenido la oportunidad de ir, es uno de los países que en verdad me gustaría conocer porque literalmente es el otro lado del mundo. Y quisiera ver en realidad cómo son las cosas, porque nosotros tenemos como que esa visión occidental, no que apoye ni el comunismo ni el capitalismo, pero en realidad me gustaría conocer. Tuve una pequeña muestra con Cuba, pero pues la verdad es que es un caso muy específico. Y la verdad, pues sí, China me parece un caso de estudio muy interesante. Ahora sí, todo el dinero, que este es el global. México, como México no hay dos. No apareció. Esta es la cantidad global de dinero que existe dentro del sistema, ya con el digital. Si te fijas, pues es muchísimo más en comparación al físico. Los mercados de accionarios, ¿quién escogió las acciones? Acá Karim, este sería el valor. Pues los gringos siguen en primer lugar con la bolsa de Nueva York, que es la más importante. Después el Nasdaq, que es de las tecnológicas. Shanghái, la de Europa y la de Japón. Acá están las demás bolsas. Estas 4 bolsas pues es prácticamente más de la mitad de todo el mercado accionario, que lo vimos en una pelotita en la clase de financiamiento, no sé si recuerden. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, la deuda global. No se preocupe si alguien escogió la deuda o a alguien le tocó el tema de la deuda. A Fátima, pues bueno, ¿qué puede ser más que el valor de las empresas? El valor de la deuda. Salud. Y pues ya es bastante, ¿no? Inclusive aquí lo calcula como 300 trillones, que para nosotros pues serían 300 billones, 300 millones de millones. O sea, son cantidades inconcebibles de dinero. Y este es el valor de la deuda. Principalmente las corporaciones, las corporaciones no financieras, después los gobiernos y el sector financiero, y ya las personas comunes y corrientes. Adelante. ¿Qué puede ser más que la deuda? ¿Qué puede tener más valor que la deuda? ¿Alguien conoce el real estate? ¿Saben qué es? Es el mercado inmobiliario. Entonces, el mercado inmobiliario tiene mayor valor que la deuda. Siempre te dicen los tíos, mi hijo, compres un terreno, porque valen mucho, porque Diosito ya no los hace, ya hizo todos los que iba a hacer. Entonces, en cierta medida tiene razón. Vean, este es el valor del real estate en el mundo. Principalmente residencial, casi en un 80%, si no me equivoco, o sea, las casas que habitamos. Después queda para la agricultura y el comercial. Entonces, se calcula en 326, no sé si alcanzas a ver ahí mejor, o en la computadora, 326 trillones. ¿Y qué podrá ser más que eso? ¿Qué podrá valer más que la misma tierra que usamos para vivir, sembrar e ir a comprar cosas? Los recursos, de cierta manera, están en el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que sigue? La riqueza global, que esto pues, vaya, engloba, pues sí, el concepto de riqueza, no el valor que existe, y lo pone en 463 trillones. O sea, la riqueza de las personas, lo que tenemos todas las personas, ¿sí? El household, esa sería como la traducción literal. Y bueno, ¿qué puede ser más todavía? ¿Qué se le ocurre, Ben? Creo que se desconectó el mouse. Listo, por favor, gracias. Europa, China, pues es bastante, ¿no? Los derivados, que son propiedad de Obed en este escenario hipotético, en este universo. Los derivados son, ¿cuánto?
12.4 trillones, que este es, si no me equivoco, el valor de mercado. Esto es lo que conocemos, o sea, lo que es público, el valor de mercado, lo que está en las bolsas. Pero existe el nocional, que es este de acá, que si no me equivoco, es como el mercado OTC. El caso es que este rosa más el azul negro que se ve aquí es el valor de los derivados. Y empezamos a bajar y pues ya ven que es bastante. Spoiler, es lo que tiene más valor. Y aquí viene, futuros forward, que son los que vimos, son los que son primos. Opciones, warrant, que un warrant es un convertible, deuda que se convierte a acción, y un swap, para que vean que pues, no es tanta charra lo que vimos ahorita. Entonces tenemos este valor, seguimos bajando, bajando, y aquí te dice, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Pues la verdad es bastante, ¿no? Entonces es el instrumento financiero con mayor valor, y pues bueno, ahí está la lana, también de cierta medida, para ustedes. Y aquí te hablo un poco acerca de los swap y lo que pasó en el 2008 de la crisis financiera. Les recomiendo mucho esa película. Acá está su mouse, licenciado. Entonces, como para darnos una idea de cuál es el valor de las cosas que existen en este mundo. Y listo. Ya lo dejé ciego. Sí. Aquí se sienta atrás. Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Es un tema que me parece bastante interesante, cuando menos. Hay que comprender ahí lo básico. Los derivados están presentes en nuestra vida todos los días. Un caso muy plausible pues, es el de Obed. Cuando ustedes van a una tienda Interceramic en zona fronteriza, les hacen una cotización en dólares. Porque no sé si sabían, pero ustedes no pueden tener una cuenta como persona física en dólares, a menos de que vivan en la frontera, o una empresa que tenga negocios en la franja fronteriza. Pues la tienes que tener de alta en Juárez o en alguna sucursal de allá, no puedes tener una cuenta aquí en un banco de aquí. Tiene que estar referenciada a frontera, o si es americana, pues obviamente así puedes tener tú tu cuenta. Entonces vas a una tienda Interceramic en zona fronteriza y puedes hacer una cotización en dólares. Ese día es un derivado, muchas empresas tienen derivados implícitos, es lo que se conoce. Oye, yo te cotizo en dólares, pero puede que el tipo de cambio suba y la cotización tiene una vigencia de 15 días. Entonces, te imaginas, tenías una cotización cuando estaba el dólar a 20 y lo subió a 25, en la pandemia a 24, y eso te pega. ¿Sí? Cuando tú le dices a tu tío que está en el otro lado, que platica, que le dices, preste tío, tráigame un PlayStation 5, porque cuando usted venga, usted necesita pesos, y yo necesito dólares para que me compre mi PlayStation. Entonces, ¿qué le parece si cuando venga hacemos el cambio? O me trae usted ropa, o me trae unos chetos Flaming Hot, así unas bolsas de este tamaño. Ese es un derivado, porque ustedes no saben a cuánto va a estar el tipo de cambio. Y a alguien le pasó que le trajeron su PlayStation cuando el dólar estaba a 25, o su bolsa de chetos. Entonces, son operaciones que nos terminan pegando a nosotros. ¿Sí? No las identificamos, pero están presentes en nuestra vida y pues más en una economía que está tan indexada a Estados Unidos como lo es la de nosotros. O sea, trabajan en maquiladora, pues obviamente venden en dólares, gastan en pesos, es el paraíso. ¿Sí? Hay una, no sé si les conté esa historia, hay una clase que es una academia empresarial, aquí que dan en Sofi, en la maquiladora de Chihuahua, en Essilor. La verdad se la recomiendo muchísimo esa clase, fue de las mejores que llevé en toda la carrera. Sí, o sea, sí es muy, muy práctica. Una clase te la da el gerente de recursos humanos, otra clase te la da el de aduanas, otra el de contraloría, otro el de finanzas, y así sucesivamente, está muy interesante. Y nos platicaban acerca de cómo cuando se hizo un proyecto, y esa pues ya más es anécdota más que nada, cuando por fuera las primeras maquilas, Sofía aquí en la ciudad, en el complejo industrial, se hizo un proyecto, no sé si les conté que estaban evaluando el hacer la planta en Estados Unidos, una ampliación, o hacerla en México. Entonces, la empresa, si no me equivoco, es europea, no quiero regarla, y le están explicando a los europeos de que no, mira, pues este es el costo en México, este es el costo en Estados Unidos, y están viendo mano de obra, que es lo principal. Entonces, aquí, por decirles algo, estaba el costo promedio por el empleado en algún número, pues fue en los 80, ni siquiera había nuevos pesos. Estaba en 7 pesos, ¿no? Decía 7. Y luego en la barra enseguida decía 9. La diferencia entre México y Estados Unidos era un costo de mano de obra de 7 a 9. Y decían los europeos, oye, pues no es quita tanto, ¿no? O sea, México aquí pues no es tan seguro, las inversiones, lo que ha pasado, las crisis, mejor nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Pagamos allá 9,
que aquí pagar 7 y rifárnosla con el gobierno, con lo que está pasando en esta época. Y les dijeron aquí los de la maquila, oigan, de aquel lado son $9, acá son 7 pesos. Entonces no creían que era la diferencia. Y tuvieron que ir por una persona de producción, subirla, que mostrara su recibo de nómina, porque no creían que ganáramos eso aquí en México cuando empezó la maquiladora. Entonces ese tipo de operaciones con tipo de cambio pues son muy relevantes y más aquí en el norte. Les va a tocar ver ese tipo de cosas a los que trabajen y nosotros debemos de tener la noción de qué, de que es un instrumento derivado. Y obviamente esas operaciones apalancadas terminan pegando en demasía dentro de una empresa. ¿Afectan qué? El tema de la deuda dentro de la estructura financiera de capital, porque esa deuda pagas intereses y puedes fijar el pago de intereses, o puede que no te salga el derivado, terminas afectando flujos, terminas afectando el EBITDA y pues bueno, se va ligando todo. Entonces me parece importante que ustedes se lleven eso y más que nada la aplicación práctica del día a día y de cómo lo pueden ustedes ver en una empresa. ¿Sí? El tema de tipo de cambio pues siempre va a ser muy importante. Por eso creo en el primer examen venía, ¿no? Como pregunta. Ahí el tipo de cambio. ¿Alguien sabe cuánto anda hoy? Por ahí lo platicamos ahorita. 18.10, 18.05, si no me equivoco, dependiendo ahí cuál tome. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta este momento? La siguiente sesión lo más seguro es que tengamos la visita a la planta. ¿Alguien sabe dónde está Jayville? ¿Dónde está Plaza Sendero? ¿Sí? La planta de Intercerámica está ahí enfrente. No se va a venir a la Pacheco. Hay gente que siempre se va para allá y pues bueno, se pierden la visita. Pues ahí nos vamos a ver ya. Ahí nos vamos a ver. Les voy a pasar un montón de instrucciones, les voy a pasar ahí una lista, qué debe hacer, qué debe no hacer. En la de las industrias, en la Homero hay una pequeña planta, ahí no es. Es más para las industrias, enfrente de Jayville y Plaza Sendero. ¿Sí? Enfrente del Rey del Tornillo. ¿Va a ser el horario de clase o...? Va a ser en el horario de clase. Puede que alguien tenga clase a las 5, entonces se le va a complicar un poquito, nomás hay que irse corriendo para allá. ¿Sí? Entonces lo más importante, hay que llevar zapato cerrado. De preferencia no llevar tenis, si tienen alguna tipo botita, algún zapato así como este, de preferencia. ¿Sí? Zapatos cerrados, de preferencia no tenis. Ajá. Si tienes de trabajo, llévate los de trabajo. Si tienes algunas como, de preferencia no llevar tenis, sí los puedes llevar. Te vamos a conseguir ahí unas fundas para los zapatos. Pero si tienen cualquier otro tipo de zapato que sea cerrado. ¿Sí? No llevar tacones, ni guaraches. ¿Sí? El cabello agarrado, los que tengamos el cabello largo. Eso sería como que lo principal. ¿Sí? Para que no nos vayan a hacer ahí de emoción. Va a ser una pequeña plática introductoria y una visita a la planta. Y esperemos contar con la ayuda de mi guía número 1 y experta en todos los procesos, acá Sofía, ahí donde la Vera ha pasado horas interminables ahí en la planta. Sería lo más importante, zapatos cerrados o algunas de esas botitas así como de campamento también les servirían, ¿sí? Los que tengan. Y el cabello, no llevar así las arracadas, ¿verdad? Tampoco, ni nada de ese estilo. Y creo es todo, pero les confirmo y les mando instrucciones ahí al grupo. ¿Sale? Pues bueno, fue un gusto tenernos aquí el día de hoy. Ya hay que apretar el cierre, ya viene el cierre del semestre, hay que apretar. Ya lo que no se hizo en el semestre ya no se hizo y lo que sí, pues sí. Sale, fue un gusto y nos vemos. Hasta luego.